Cuando mi esposo falleció, Emiliano tenía 8 años. Apenas una semana antes habíamos celebrado su cumpleaños. Los globos todavía colgaban desinflados del techo cuando recibí la llamada. Un infarto, repentino, sin aviso. En un momento estábamos planeando un fin de semana en el campo, y al siguiente le explicaba a un niño por qué su papá no volvería a casa. Recuerdo esa noche, sentados en el suelo de la cocina, sosteniendo sus pequeñas manos entre las mías, prometiéndole que estaríamos bien, aunque no tenía idea de cómo lo lograríamos. No éramos ricos. Javier tenía un seguro de vida, pero no era gran cosa. Volví a trabajar a tiempo completo en la Biblioteca Municipal de San Isidro. Tomé turnos de fin de semana en el mostrador y aprendí a estirar 1 kilo de carne molida para que rindiera 4 comidas. Emiliano nunca vio la lucha. Ese era el punto. Tenía sus tacos de béisbol, clases de piano y frenos cuando los necesitó. Nunca le conté de las noches que me salté la cena para que él pudiera repetir. No quería que creciera sintiéndose menos. Consiguió una beca para la Universidad Estatal en Querétaro, pero yo cubrí los faltantes. Quería estudiar ingeniería, así que pagué tutorías cuando las matemáticas se le complicaron. Cuando su viejo sedán se descompuso en el 2º año, firmé como aval para un préstamo y pagué la mitad de las mensualidades cuando él no podía. Me decía a mí misma que eso era ser madre. Eso hacías cuando querías a alguien más que a ti misma. Pero en algún momento, Emiliano empezó a decir cosas que se me quedaron grabadas, comentarios al aire, como piedritas que lanza uno sin pensar, pero que pesaban en mi pecho. Me debes por todo lo que has invertido en mí. O no me criaste para dejarme caer. Al principio, me reía. Estaba cansado, estresado, bromeando. Pero las palabras se volvieron más frecuentes y el tono se endureció con los años. No dijo gracias cuando lo ayudé con el enganche para su boda. Dijo, solo estás haciendo lo que los padres deben hacer. Me tragué eso también. Años después, cuando me llamó para invitarme a cenar con esa voz tranquila y dijo, tenemos buenas noticias. No imaginé que estaba entrando a una habitación donde el amor se había convertido en una deuda. La primera vez que conocí a Valeria, me dio la mano como si fuera una entrevista de trabajo. Amable, firme, pero distante. Me llamó señora 2 veces antes de que le pidiera que solo me dijera Marcela. Sonrió. Dijo que claro. Y 5 minutos después volvió a decir señora. Me dije que solo estaba nerviosa, que era formal. No todos se abren de una. Ella era astuta, ambiciosa, siempre pegada al celular, contestando correos con frases cortantes mientras asentía en las conversaciones. Emiliano estaba encandilado. La miraba como si ella tuviera las respuestas de un examen para el que nunca estudió. Y yo lo intenté. De verdad lo hice. La invité a cenas familiares. Pregunté por su trabajo. Elogié cómo manejaba los cambios de humor de mi hijo, pero no importaba lo que hiciera. Siempre me sentía como un pensamiento tardío. En un día de Acción de Gracias, llevé mi cazuela de camote. Era la favorita de Javier, y también de Emiliano cuando era pequeño. Valeria la miró y dijo, «¡Ay! Aquí no ponemos bombones en las verduras. Pero gracias». La guardó en el refri y nunca la sacó. Ese fue el año en que empecé a llegar tarde a las fiestas, ya con el estómago lleno. Luego llegó la bebé, mi nieta, Camila, suave, con ojos grandes y perfecta. Esperé 6 horas afuera de la sala de partos. Cuando por fin me dejaron entrar, Valeria sostenía a Camila como si fuera de cristal, y cuando extendí los brazos, la apartó. Mejor esperamos a que crezca un poco, dijo. Los recién nacidos tienen el sistema inmune frágil. Asentí. Me había lavado las manos 2 veces. No dije nada. Se volvió rutina. Llevaba ropa, pero ya tenían de todo. Ofrecía cuidar a la niña, pero tenían sus sistemas. No me echaban, no directamente. Solo me iban dejando de lado, como un mueble que ya no encaja en el espacio.
Emiliano también cambió. Empezó a decir cosas como, no hace falta que vengas hasta acá, o, a Valeria le gusta hacer las cosas a su manera. Sonreí. Seguí sonriendo. Me dije que estaban creando su propio ritmo, que no necesitaba estar en el centro. Pero cuando me invitaron a cenar ese martes y dijeron, tenemos buenas noticias, pensé que tal vez esta vez sería diferente. Emiliano me llamó un martes por la tarde. Su voz era alegre, ensayada. Tenemos buenas noticias, mamá. ¿Vienes a cenar esta noche? Pregunté si era por Camila. No exactamente, dijo, pero te va a alegrar. Llevé una botella de vino, aunque dudaba que Valeria la tomara. Ella abrió la puerta. Sonrió como si apenas recordara quién era, y me invitó a pasar. La mesa ya estaba puesta. Camila dormía en su cuarto, y la comida estaba servida, nada casero. Emiliano sirvió agua, no vino. Charlamos de cosas ligeras mientras comíamos pollo rostizado y cuscús, de esos que vienen en caja y con buena intención. Valeria habló de su próximo lanzamiento de producto. Emiliano mencionó un proyecto reciente en el trabajo. Asentí. Hice preguntas. Seguí el ritmo. Después de recoger los platos, Valeria sacó una carpeta manila y la puso frente a mí como si fuera el menú de postres. Esto, dijo Emiliano, tocando la carpeta, es la buena noticia. La abrí. Documentos de hipoteca. Una casa de 3 recámaras, en un fraccionamiento que no conocía. Construcción nueva, jardín grande. Levanté la mirada, confundida. La compramos la semana pasada, dijo Valeria, sonriendo. Camila va a tener un patio para jugar. Es un gran paso para nosotros. Es hermosa, dije. Y lo dije en serio. No sabía que estaban buscando. Queríamos que fuera sorpresa, dijo Emiliano. Usamos nuestros ahorros para el enganche, pero nos falta para las mensualidades los primeros años. Ahí es donde entras tú. Parpadeé. Emiliano se inclinó hacia adelante. Has ahorrado por años, mamá. No tienes hipoteca, ni deuda de coche. Tiene sentido. Es hora de invertir en el futuro de tu familia. Valeria añadió. Has dicho que quieres hacer más por Camila. Bueno, aquí está. Estabilidad para ella. Miré los papeles. Los números estaban alineados como dominós. Tasas de interés, plazos. Mi nombre ni siquiera estaba en la escritura. Emiliano se encogió de hombros. De todos modos, no tienes a quién más dejárselo. No respondí. No podía. Solo miré a mi hijo y me pregunté cuándo dejó de pedir y empezó a esperar. Dejé la carpeta en la mesa, intacta, y dije que lo pensaría. Pero al salir al aire de la noche, supe mi respuesta. Llamé a Emiliano a la mañana siguiente. No ensayé lo que diría. Solo le dije la verdad. No puedo hacerme cargo de su hipoteca, dije en voz baja. Eso no es algo que acordé. No es algo que pueda hacer. Hubo una pausa. Luego, entonces eso es todo. Su voz no estaba enojada, solo plana, como si hubiera fallado una prueba que no sabía que estaba tomando. Después de todo, Emiliano, dije, te quiero. Quiero a Camila, pero esto no es amor, es presión. No respondió, solo colgó. El silencio no duró mucho. Para el fin de semana, mi teléfono empezó a sonar números que no veía en años. Mi prima Leticia, que manda tarjetas navideñas pero nunca llama, dejó un mensaje diciendo que estaba impactada y decepcionada. Una mujer llamada Consuelo, de mi antiguo grupo de la iglesia, dijo que estaba orando para que mi corazón frío se ablandara. Hasta mi viejo vecino Raúl, que una vez pidió prestada mi sopladora de hojas y nunca la devolvió, me mandó un mensaje diciendo que debía recordar para qué está la familia. No entendía cómo lo sabían. Luego alguien me reenvió la publicación de Emiliano. Hay quienes prefieren guardar su comodidad antes que ayudar a que su nieta esté segura. Seguimos adelante de todos modos.
Sin nombres, claro. Pero todos sabían. No comenté. No me defendí. Me dije que la gente ve lo que quiere ver. Que la dignidad, cuando la empujan, puede volverse invisible. Pero me fue desgastando. Cada mensaje de voz, cada texto cargado de culpa, cada consejo no pedido de personas que no tenían idea de lo que me pedían. Ninguno había abierto esa carpeta. Ninguno conocía los números. Ninguno había visto a su único hijo mirarlos a los ojos y hablar como cobrador de deudas. En el supermercado, la señora Vargas de la iglesia me preguntó si estaba bien con una sonrisa de lástima. Le dije que sí, y me fui antes de que dijera más. No dormí mucho esa semana. Seguía revisando mi teléfono aunque lo había silenciado. Una parte de mí aún esperaba que Emiliano llamara de nuevo. Esta vez con algo que se pareciera al amor. Pero cuando llegó el sobre grueso, pesado, con sellos legales, entendí que no había terminado. Ni de cerca. Llegó un jueves, un sobre grueso, color crema, con una etiqueta impresa y sin remitente. Al principio pensé que era algo de seguros papeles de Medicare o folletos de cuidado a largo plazo, pero al abrirlo, la primera palabra que vi fue demandante. Emiliano Vargas, contra Marcela Vargas. Mis manos se helaron. Me senté. Leí la primera página y luego la leí de nuevo. Una demanda civil. 5 millones de pesos. ¿Por qué? Por reembolso de gastos de crianza, por costos de educación e inversión médica, por servicios de apoyo emocional brindados por el hogar del demandante. Pasé a la lista detallada. 120,000 pesos por frenos, 230,000 pesos por suplemento de colegiatura de primaria y secundaria, 35,000 pesos por vacaciones familiares, y luego, el que me detuvo 850,000 pesos por trabajo emocional, incluyendo actividades de vínculo parental. Sentí algo endurecerse en mi pecho, no como un corazón roto, sino algo más pesado. Mi hijo había convertido mi amor en un libro de contabilidad. No lloré. Llamé a Carmen, mi suegra, y le pedí el número del abogado que los ayudó con su testamento. Se llamaba Laura Méndez. La conocí a la mañana siguiente. Ella revisó los documentos, su rostro sin expresión. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró por encima de sus lentes. No están demandando por justicia, dijo. Están demandando para acorralarte. Esto es por presión, no por ley. ¿Hay alguna posibilidad de que ganen no legalmente, pero emocionalmente? Hizo una pausa. Esa es otra pregunta. Asentí. ¿Qué hacemos? Nos preparamos y peleamos. Salí de su oficina con una carpeta propia. Esa tarde reuní recibos viejos, escaneé transferencias bancarias, imprimí correos, años de generosidad silenciosa ahora cuestionada. Un cheque de 50,000 pesos para ayudar a Emiliano y Valeria cuando se les descompuso el calentador. 15,000 pesos para la cuna de Camila. La firma como aval para el primer coche de Emiliano. No había guardado los registros para protegerme. Los guardé porque una parte de mí creía que el amor debía dejar un rastro. Y ahora tendría que seguir ese rastro hasta la corte. El juzgado olía a polvo y desinfectante. Me senté entre Carmen y Tomás, sus manos cruzadas en el regazo como si estuviéramos en misa. Carmen llevaba sus perlas. Tomás no había dicho mucho desde que llegamos, pero me dio una palmada en el hombro cuando llamaron mi nombre para acercarme al estrado. Emiliano estaba en la mesa opuesta con Valeria a su lado. Llevaba el traje azul que le ayudé a comprar para su primera pasantía. Reconocí cómo jalaba las mangas, siempre lo hacía cuando estaba nervioso, pero su rostro estaba duro, concentrado. El juez Ramírez era canoso, con los lentes bajos en la nariz, su voz baja, pero cortante. No perdió el tiempo. Señor Vargas, comenzó, revisando los documentos. Usted reclama que su madre le debe una compensación económica por criarlo. ¿Por los recursos que invirtió en mí? Sí, respondió Emiliano con calma.
educación, comida, tiempo, todo. ¿Y ella pagó su colegiatura universitaria? Una parte, dijo, pero no todo. ¿Alguna vez ella le pidió dinero prestado? No. ¿Alguna vez expresó que criarlo era condicional, que requeriría un reembolso? No. Pero entonces, ¿por qué no pidió ayuda antes de presentar esta demanda? Emiliano miró a Valeria, luego al juez, porque sabíamos que diría que no. Desde el estrado, Ramírez se inclinó ligeramente. Sabían que diría que no, y decidieron obligarla por medios legales. Está jubilada, dijo Valeria de repente. Vive sola. Ese dinero está ahí sin usarse. No es como si lo necesitara. La sala se quedó en silencio. El juez Ramírez me miró. Señora Vargas, ¿es eso cierto? ¿Está usted financieramente estable? ¿Vivo dentro de mis posibilidades? Dije. Y los he ayudado antes libremente, sin condiciones. Laura, mi abogada, pasó la carpeta que preparamos, estados de transferencias, cartas, la lista de todo lo que había pagado a lo largo de los años. El juez la tomó en silencio. Entiendo, dijo finalmente. Eso es todo por ahora. Mientras nos levantábamos para el receso, Carmen tomó mi mano. Su agarre era pequeño pero firme. Y al otro lado de la sala, vi a Emiliano evitar mi mirada por primera vez desde que esto comenzó. Aún faltaba más, pero algo en la sala había cambiado. Cuando el juicio se reanudó después del almuerzo, Laura se levantó con nuestra carpeta en la mano. No alzó la voz ni dramatizó. Solo expuso los hechos, uno por uno, como si pusiera ladrillos en línea recta. Señor juez, comenzó. La demandada ha sido financieramente independiente desde los 18 años. Además, ha brindado apoyo financiero directo al demandante y su esposa durante la última década. Entregó el primer set de documentos al secretario Registros de Colegiaturas de la Universidad de Emiliano, mostrando pagos hechos desde mi cuenta. La señora Vargas cubrió los faltantes no cubiertos por becas y préstamos, sumando poco más de 500,000 pesos. Luego vinieron los contratos de renta. Laura señaló los documentos firmados donde yo había sido garante y las transferencias bancarias, pagos de renta en los primeros años cuando Emiliano empezaba. Después, las facturas del hospital. En 2019, la señora Vargas transfirió 160,000 pesos a la esposa del demandante, Valeria Vargas, para ayudar con los gastos médicos de su madre. No se pidió reembolso. Vi a Emiliano moverse en su asiento, la mandíbula tensa. Valeria cruzó los brazos. Laura terminó su presentación y se sentó. Entonces el juez me miró. Señora Vargas, ¿quiere decir algo? Me levanté lentamente. Sí, señor juez. Solo esto, el amor no es un préstamo. No llevé la cuenta porque esperaba algo a cambio. Llevé la cuenta porque estaba orgullosa de poder ayudar. Y nunca pensé que estaría aquí defendiendo lo que di libremente. Asintió. Entendido. Luego, mirando a Emiliano, preguntó: si su madre ya ha dado tanto, ¿por qué exige más? Emiliano miró la mesa. Tengo una hija, dijo finalmente. Solo quería asegurarme de que estuviera segura. El juez no se inmutó. ¿Y creía que la estabilidad financiera de su madre era su plan de seguro? Nadie respondió. La sala se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Luego el juez cerró la carpeta. Volveré con mi fallo en breve. Me senté, sin saber cómo sería la justicia, pero sabiendo que, por primera vez, había dicho todo lo que necesitaba decir. Y cuando llegó el veredicto, lo hizo sin ceremonias. El juez Ramírez regresó 20 minutos después. No revolvió papeles ni creó suspenso. Simplemente leyó su decisión como quien termina una frase escrita mucho antes de entrar a la sala. Considero que la demanda del demandante carece de mérito. La obligación de un padre de criar a un hijo no se traduce en una deuda financiera que ese hijo deba en la edad adulta. Además,
Las pruebas presentadas demuestran que la señora Vargas ya ha proporcionado una asistencia financiera significativa, mucho más allá de lo que se podría esperar razonablemente. Hizo una pausa, luego añadió: francamente, encuentro la naturaleza de esta demanda especialmente a la luz de esa historia explotadora y profundamente decepcionante. Caso desestimado. El mazo golpeó una vez. Eso fue todo. No lloré, no suspiré, solo me quedé quieta mientras Emiliano recogía sus papeles sin mirarme. Valeria se quedó un momento más, mirando al juez como si le hubieran robado algo. Luego dio media vuelta y salió delante de él. Él la siguió. No miró atrás. Carmen tomó mi mano. Sus dedos suaves y cálidos. «Por fin estás libre», susurró. Pero la libertad no se sentía como pensaba. No era ligera ni limpia. Era como el lento vaciamiento de algo que no sabía que seguía sosteniendo esperanza. Salimos al pasillo. No había reporteros esperando. Nadie aplaudió. Solo el sonido de tacones en el suelo y el zumbido bajo de una máquina expendedora en la esquina. Miré la carpeta que aún sostenía y me pregunté qué parte de mí pensó que esto se sentiría como abrir una puerta. En cambio, se sintió como una cerrándose para siempre detrás de mí. Tomás ofreció manejar. Carmen insistió en parar por un pastel, como si hubiéramos terminado un día largo de mandados y no el desmoronamiento de lo que una vez fue mi familia. Dije que sí, no porque tuviera hambre, sino porque el pastel significaba normalidad, y en ese momento no sabía qué más pedir. Esa noche, justo cuando empezaba a imaginar que el silencio regresaría a mi vida, llegó el siguiente mensaje, uno que dejó claro que Emiliano no había terminado. Habían pasado 3 meses desde el juicio. Las hojas habían cambiado, y pinté la recámara de invitados de un gris suave. No para visitas, sino para mí. Un lugar para sentarme con libros y luz, para sentir que había reclamado algo pequeño. Había vuelto a dormir toda la noche. La casa estaba silenciosa. Mis pensamientos habían dejado de correr. Entonces llegó el correo. Sin asunto. Solo esto. Ahora que tienes espacio de sobra, creemos que es hora de que Valeria y la bebé se muden contigo. Sería más fácil para todos. Avísanos qué te parece. Sin saludo. Sin disculpa. Ni siquiera un signo de interrogación. Lo leí 2 veces, mirando la pantalla como si las palabras pudieran reordenarse en algo más humano. No lo hicieron. No mencionaron la demanda. No reconocieron el juzgado, las acusaciones, los meses de silencio. Solo suposición. Exigencia, pura y simple. Yo tenía espacio. Ellos lo necesitaban. Por lo tanto, era suyo. No me enojé. No lloré. Solo sentí una calma fría asentarse en mi pecho. Escribí mi respuesta despacio. Cada palabra elegida con cuidado. Esta es una línea final. No recibiré a Valeria ni a la bebé. Cualquier contacto de esta naturaleza será considerado acoso. No me escriban de nuevo. Luego di enviar. Y bloqueé la dirección. Preparé té después. La casa seguía silenciosa. Las paredes no resonaban con acusaciones. La tetera silbó. La taza calentó mis manos y por primera vez no tuve que explicarme ante nadie. Esa noche me senté en la recámara de invitados, las paredes grises iluminadas por el sol tardío. Miré los libros que había colocado. La pequeña silla de madera que Javier construyó antes de que naciera Emiliano. La colcha que Carmen me dio la Navidad pasada. Nada extravagante, nada grandioso, pero era mío. Y nadie podía reclamarlo con un contrato o una petición cargada de culpa. Y en ese espacio silencioso, comencé a imaginar qué significaría construir una vida que no respondiera a nadie más que a mí. Pinté la cocina de amarillo. No el tono suave que había planeado, era más brillante, más soleado,
casi audaz. Hacía que la habitación se sintiera viva por las mañanas. Planté tomates en el patio trasero, puse albahaca en el alféizar los domingos. Carmen y Tomás venían a tomar té, y nos sentábamos en el porche intercambiando historias viejas que no pedían nada a cambio. Adopté un perro del refugio. Se llamaba Bruno. Era tranquilo, mayor, y me seguía de cuarto en cuarto como si no pudiera creer que por fin había encontrado a alguien que no esperaba que actuara. Nos entendíamos. Nadie preguntó por qué no hablaba con Emiliano. Nadie sugirió reconciliación. El silencio entre nosotros se había vuelto algo sólido. No solo ausencia, sino decisión. Extrañaba al niño que solía ser. No extrañaba al hombre en que se convirtió. Pensé que la paz sería triunfal, como un desfile al final de una larga batalla. Pero no lo fue. Era café al amanecer, el ronquido suave de Bruno a mis pies, el sonido de mi propia respiración, firme y sin prisa. Era saber que nadie me llamaría con una crisis que no creé, que nadie vendría a pedirme nada, no hoy. Tal vez la paz no es ruidosa, tal vez solo suena como tu nombre no siendo llamado cuando alguien necesita algo.